Bien, buenas noches. Vamos a iniciar la grabación de la clase de hoy. Hoy, miércoles 16 de junio, la materia Programación 2, el curso B. Mientras se van conectando, hoy tenemos que ver lo que son las clases y los métodos abstractos en C Sharp. Ya, pero mientras se van conectando los demás, un breve repaso. Esta es la bibliografía que a veces utilizo para el tema de programación orientada a objetos. Es el libro Manejando Programación Orientada a Objetos con C Sharp. Es un libro nomás interesante, tiene algunas cosas interesantes. Y les comparto lo que dice mientras se van conectando los demás, lo que nos indica acerca de interfaces. ¿Ya? ¿Cuáles son las principales? Se puede traducir en español, dice acá, ¿cuáles son las principales características de las interfaces en C Sharp? ¿Cuáles son las principales? Obviamente, porque hay varias. Nosotros hemos analizado las características básicas de lo que son las interfaces. Sin embargo, para complementar un poquito lo que dice, esto es una plana lo que indica, porque no es muy complejo el manejo de interfaces y clases y métodos abstractos. Dice acá, las principales características de las interfaces en C Sharp son las siguientes. Las interfaces inicialmente, perdón, como primer característica, no pueden tener, bueno, acá está mal traducido, un método implementado, es decir, no puede tener, un método no puede tener cuerpo, solamente lo puedes declarar, no lo puedes implementar dentro de la interfaz. Eso habíamos visto la clase pasada, es la principal característica. Dos, dice acá, y coincide con lo que nosotros hemos visto, dice, las interfaces pueden tener métodos, propiedades, eventos e índices. ¿A qué se refiere? Bueno, no hemos profundizado en este tema porque lo que nos interesa es declarar métodos e implementarlos. Sin embargo, en las interfaces puedes tener declaración de métodos, puedes tener también propiedades, eventos e índices. Cosas que, bueno, no las estamos viendo tampoco dentro del contenido de programación 2. 3, dice acá, no se pueden crear instancias de una interfaz. No puedes crear una instancia, no puedes decir interfaz, mi interfaz igual a new interfaz y crear un objeto de la clase interfaz. No puedes crear una instancia, ¿no? Por lo que no se puede crear ningún objeto de una interfaz. Eso es una de las características principales. Y finalmente, una de las características interesantes de las interfaces es que podemos implementar en una clase, se pueden implementar X cantidad de interfaces. Eso es quizás lo más interesante de las interfaces, ¿no? Tú tienes una clase X acá, es una clase, y puedes implementar X cantidad de interfaces. Acá la interfaz 1, acá puedes implementar la interfaz 2, interfaz 3, interfaz N. A eso se refiere, esas son las principales características. Acá está planteando un pequeño ejemplo, como les digo, es bastante cortito lo que plantea en el tema de lo que es interfaces, esta bibliografía, de la cual también saco algún material alguna vez. Es de la versión, bueno, es un libro bastante actual. Dice acá, está creando una interfase acá, llamada I. Recuerdan que nosotros también le damos una I delante del nombre de una interfaz para identificarlo como interfaz. Entonces acá también lo está haciendo. Es algo estándar, por así decir. Y bank account, está creando una cuenta de banco. Y como métodos está creando el método credit y el método debit. Es decir, si tú quieres insertar dinero, o credit, o si quieres sacar dinero, debit. Dos métodos que, como pueden ver, dentro de las características del método no hay una especificación de modificador de acceso acá adelante. Es algo que no lo explica acá, pero que nosotros lo hemos explicado, ¿no? Puedes recibir o no parámetros, 1 o más si quieres, o 0 también.
no hay problema, puedes recibir. Pero como nosotros hemos implementado la clase pasada también, acá muere la declaración del método. Abajo, acá mismo, en la misma, nosotros lo hemos hecho en otro archivo, ¿no? Para hacerlo más ordenado, pero acá lo está implementando. Esta es la clase llamada cuenta de banco, bank account. Entonces, lo que está haciendo es lo que nosotros hacemos para implementar una interfaz, ¿no? Con dos puntitos, igual que en herencia. Seleccionamos el nombre de la interfaz que tenemos nosotros ya definido, y lo que nos obliga a esto, porque esto es como un contrato, como lo habíamos visto nosotros, complementando la parte teórica, nos va a obligar a implementar los dos métodos que nosotros hemos declarado acá, el método debit y el método credit, ¿no? Entonces acá lo estamos implementando, llavecita de apertura, llavecita de cierre, y acá tú puedes hacer lo que tú quieras. No, acá lo que está haciendo es un simple console write line, es un ejemplo de consola, nosotros lo estamos haciendo en Windows Forms, pero también pudieras sacar un mensaje en consola desde Windows Forms si quieres, puedes hacer esto también, console.writeLine, y acá está mostrando la cantidad de dinero que se está sacando o ingresando a la cuenta de banco, ¿no? Ese es otro ejemplo. Ahora vamos a pasar directamente a métodos y clases abstractos. Luego les muestro lo que la bibliografía dice, pero bastante reducido lo que indica. Sin embargo, nos sirve para complementar. Un breve repaso a conceptos básicos que hemos visto antes de entrar a métodos y clases abstractas. Herencia, ¿no? Herencia es una característica de los lenguajes de programación orientados a objetos. No todos los lenguajes de programación, por si acaso, son orientados a objetos. Eso lo hemos visto al inicio de la materia. Hay algunos que no son orientados a objetos, ¿no? Que permite definir una clase base. Así le llama C#, clase base, base, así le llama. O nosotros también como sinónimo decimos clase padres, quizás un poquito más entendible, pero igual le llama base en C#, que proporciona funcionalidad específica, es decir, puede ser datos en el tema de lo que son atributos o propiedades, y comportamiento, en realidad serían ahí los métodos, ¿no? Así como clases derivadas que heredan o invalidan esa funcionalidad. Teóricamente, eso es lo que, conceptualmente, eso es lo que significa herencia. Nosotros lo hemos implementado en un par de ejemplos que hemos hecho. Y una de las principales características de la herencia es que, bueno, ¿no? Podemos establecer una relación padre-hijo, ¿no? Dos, la idea es reutilizar código, ¿no? Es decir, ya no hacer el famoso copy-paste, sino directamente reutilizar código que está implementado en clases base o en clases padre, ¿no? 3. En algunas circunstancias es necesario utilizar el estado y el comportamiento de una clase en conjunto con otras clases. En este caso, por ejemplo, en este ejemplo de esta familia de clases, tenemos 3 niveles. Eso también lo habíamos explicado al inicio de lo que es el tema, ¿no? Acá hay 3 niveles. Si quieren, este podría ser el nivel del nivel 1, nivel 2, nivel 3, o si quieren, abuelos, padres, hijos, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta clase de acá, la clase hija está heredando, como pueden ver, de la clase padre, y la clase padre está heredando de la clase abuelo. Por transitividad, entonces, la clase hija está heredando de 2 clases en realidad, de la clase padre y de la clase abuelo. Eso sí es permitido en C#, ¿ya? Porque no puedes directamente hacer que la hija herede del abuelo y del papá, no puedes hacer, pero implícitamente, por transitividad, si el abuelo está heredando a tu papá, tú estás heredando lo de tu abuelo más a través de tu papá. A eso se refiere, ¿no? ¿Por qué? Porque no nos permite implementar herencia múltiple C#. Es una de las características que todavía no permite implementar, incluso en la versión actual del lenguaje C#, no nos permite. Polimorfismo, o lo que su nombre significa, muchas formas, muchas formas. Poli, muchas, morfismo, formas. Es el comportamiento de un objeto
dependiendo del tipo de datos con el que se creó la instancia. Hay diferentes tipos de polimorfismo. No lo hemos especificado, creo esto. Hay dos tipos de polimorfismo. El polimorfismo estático se resuelve en tiempo de compilación por medio de sobrecarga. Ahí estamos haciendo una sobrecarga, o lo que el término en inglés se conoce como overload, sobrecarga, lo cual se crean distintas versiones o firmas de un mismo método. Eso lo hemos implementado también, ¿no? Basándose en el número de parámetros, porque una de las características de la sobrecarga, repasando un poquito, es que debería de tener una cantidad de parámetros diferente para poder permitir sobrecarga, ¿no? Tipos de datos de los parámetros también puede ser, ¿no? Un método que reciba decimales y el otro enteros, eso también es sobrecarga. Y o tipos de datos que retornan ese método, es decir, que haya un return, ¿no? Nosotros hemos hecho algunos ejemplos de métodos que devuelven algo. Es una opción. Tu método pudiera devolver algo. Hay un return. Voy a devolver un entero, voy a devolver un objeto, voy a devolver un texto. Y los métodos, perdón, lo que es el polimorfismo dinámico se resuelve, perdón, se resuelve en tiempo de compilación por medio de métodos abstractos e interfaces. Entonces, el polimorfismo dinámico se lo implementa mediante lo que son los métodos abstractos y las interfaces. Interfaces ya lo hemos visto. Ahora vamos a ver lo que son las clases y también los métodos abstractos que nos permite implementar polimorfismo dinámico. En las interfaces también, por eso les había dicho, ¿no? Acá, por ejemplo, voy a regresar un poquito. Este de acá, si nosotros implementamos una interfaz acá, que tiene un método llamado m, por decir, método m, y vamos a implementar esta interfaz en el hijo y en la hija, entonces vamos a obligar a que el hijo y la hija implementen el método m. Tienen que implementar sí o sí porque es un contrato, ¿no? Entonces acá, como pueden ver, vamos a tener un método m en la interfaz declarado. Aquí es punto y coma, obviamente, y acá vamos a tener la implementación de los métodos m, pero con exactamente el mismo nombre, ¿no? Pero pueden hacer cosas totalmente diferentes. Acá puedes hacer x y acá puedes hacer y. A eso se llama polimorfismo. Es muy similar a la sobrecarga, pero esto es a nivel ya de interfaz. ¿Qué más? Entonces, clases y métodos abstractos. Clases y métodos abstractos. En C# utilizamos el modificador abstract del término en inglés de abstracto, para definir clases o miembros de clases, así le llama la documentación oficial de Microsoft, miembros de clases que serían en realidad métodos, que lo hemos visto, propiedades, que lo hemos visto, pero también se consideran miembros de una clase eventos indexadores, que no lo hemos visto. Creo que eso es material de programación 3. ¿Ya? Sin embargo, tal vez lo podemos ver más adelante cuando ya terminamos todo el material. ¿Ya? Entonces, otra vez, ¿no? Puedes utilizar abstract para definir clases o miembros de clases. No solamente puedes tener métodos abstractos, puedes tener propiedades abstractas, eventos abstractos, indexadores abstractos. ¿Para qué? Dice, para indicar que estos miembros de la clase deben ser implementados en las clases que derivan de ellas. Esto es la misma lógica de una interfaz en realidad, ¿no? Acá tenemos una clase X, acá es una clase C, digamos. Acá tenemos, si recuerdan de interfaces, tenemos una interfaz
y esta interfaz tiene un método m, como hace un momento les indicaba. Cuando tú implementas la interfaz en la clase, tienes que implementar el método acá. ¿Qué es lo que te dice de la teoría de clases y métodos abstractos? Dice acá, para definir clases o miembros de clases, para indicar que esos miembros, es decir, pueden ser métodos, propiedades, eventos, indexadores, deben de ser implementados en las clases que derivan de ellas. Es decir, acá vamos a tener una clase abstracta, acá vamos a tener un método abstracto, MA le voy a llamar, declarado, y cuando tú realizas la implementación, te dice esta parte teórica, lo que te va a obligar es también a implementar el método MA, el método abstracto. ¿No? Acá lo vas a implementar, llavecita de apertura, llavecita de cierre, y acá vas a hacer algo, ¿no? Entonces, en este sentido, son exactamente iguales las interfaces y las clases abstractas, porque es como un contrato, igual te va a obligar a implementar todos los miembros, no solamente pueden ser métodos, todos los miembros que contiene la clase abstracta que deben ser implementados. Coincide con lo que es una interfaz. Profundizando más un poquito más en el tema teórico, clase abstracta. Una clase abstracta, igual que una interfaz, no puede crear ni instanciar objetos de manera directa. No puede. ¿Ya? El único objetivo de las clases abstractas son implementar atributos y comportamientos, métodos en realidad, ¿no?, comunes para luego extenderlos a las clases derivadas. Ese es su único objetivo. No es el objetivo el crear una clase abstracta y luego crear un objeto a través de esa clase. No, si ese fuera el objetivo, no es necesario que sea clase abstracta, tiene que ser una clase como tal. Con respecto a los métodos abstractos, ¿qué nos dice la teoría? Los métodos abstractos son métodos que no tienen ninguna implementación. No tienen ninguna implementación. O está incompleta en la clase base, siendo que puede ser reemplazado o debe ser completada en el caso de que no tenga la implementación, como en interfaces, en la clase derivada o la clase hija. ¿Ya? Una de las características de la implementación en métodos abstractos es que en la clase derivada su comportamiento va a ser a través de un override. Les voy a mostrar enseguida cuando hagamos el ejemplo práctico. Pasando ya directamente a lo que es la sintaxis. La sintaxis es la siguiente, dice acá. Sintaxis de la clase abstracta. Para agregar la palabra clave abstract, lo debemos de hacer antes de la palabra class, para identificar a la clase como abstracta, ¿no? Entonces acá nosotros le damos un nombre a la clase abstracta y la implementamos dentro de las llaves, ¿no? ¿Cuál es la sintaxis para un método abstracto? Noten que acá tenemos el modificador de acceso y después del modificador de acceso tenemos la palabra clave abstract, que va a identificar al método como método abstracto. Luego, si tu método tiene algún tipo de retorno, de return, acá especificamos el tipo, como en este caso decimal, y luego el nombre del método, paréntesis abierto, paréntesis cerrado. Acá puedes decidir si quieres 0 o más parámetros y punto y coma. Esa es la característica, la sintaxis de un método abstracto. No, acá no lo implementas, simplemente lo declaras. Cuando implementes la clase abstracta, recién vas a poder implementar el método. Detallando un poquito más, cuando declaramos una clase como abstract, estamos indicando que esa clase va a ser utilizada como clase base de otras clases. Normalmente es así, porque como les digo, no puedes crear un objeto a través de una clase abstracta.
La idea es implementar en otra clase y en esa clase ya implementar los métodos abstractos que contiene. Ya que ella misma no se puede instanciar, ¿no? Pueden intentar instanciar y van a ver que va a salir un error. Una clase abstracta puede contener miembros abstractos y esta es una de las diferencias con interfaces. En las interfaces no podías tener un miembro, es decir, en nuestro caso método, solamente estamos implementando métodos. No puedes tener un método implementado. En una clase abstracta sí puedes, porque es lo que te dice la teoría. Una clase abstracta puede contener miembros abstractos, un método abstracto es decir, pero también puede contener no abstractos, es decir, un método común, como los que conocemos, ¿no? Que implementa algún tipo de funcionalidad. Es una diferencia con interfaz. La interfaz no permite esto, es diferente, no te permite. Y todos los miembros deben ser implementados en la clase que la implementa. Entonces, ¿cuál es la sintaxis para la implementación de una clase abstracta? Enseguida lo vamos a ver. Pero vean, esa es una de las diferencias, ¿no? Esa es una de las diferencias. Acá está, este es un ejemplo. Acá está la clase abstracta, public abstract class, clase abstracta. Y dentro de la clase abstracta tenemos un solo método abstracto llamado método. Y como habíamos indicado, otra de las diferencias con interfaces es que en las clases abstractas podemos incluir modificadores de acceso. Recuerdan que la anterior clase no nos permitía insertar dentro de lo que es la declaración del método el modificador de acceso. Este de acá no nos permitía. En interfaces esto no te permite, pero en clases abstractas sí te permite. Tú puedes implementar lo que es el modificador de acceso. Dos diferencias que ya estamos viendo de lo que es interfaces con clases abstractas. ¿Cómo hacemos en la parte de la sintaxis para implementar una clase abstracta en una clase normal? La sintaxis es sencilla. Acá está una clase cualquiera llamada una clase llamada mi clase, y lo que hacemos para implementar la clase abstracta es los dos puntitos, es decir, es lo mismo que en herencia. Es lo mismo que en herencia. Incluso es lo mismo que en la parte de interfaces, ¿no? Con los dos puntitos y acá el nombre de la clase abstracta. Entonces, ¿qué significa esto? Más adelante lo vamos a ver en el ejemplo práctico. En las clases que implementan una clase abstracta debemos sobreescribir cada uno de los métodos. Es lo que indicaba la teoría. Cuando nosotros hacemos la implementación del método, es decir, agregamos las llavecitas e insertamos el código que nosotros vamos a implementar en el método, entonces esto se implementa a través de un override, de una sobreescritura, sería la palabra traducida, ¿no? Es una sobreescritura, es un override. Y como hacíamos en las interfaces, en la clase que va a implementar la clase abstracta indicamos dos puntitos y el nombre de la clase abstracta, ¿no? Otra diferencia, dice acá, a diferencia de las interfaces, en la implementación de una clase abstracta se incluye override en el método implementado, ¿no? Esto en interfaces no es necesario, pero en clases abstractas sí. Hay ya tres diferencias, ¿no? Los modificadores de acceso, el poder contener métodos normales, entre comillas, y la forma en cómo se implementan los métodos abstractos en una clase, que es diferente, ¿no? A través de un override. ¿Qué más? Restricciones. ¿Qué es lo que no nos va a permitir una clase abstracta? Las más comunes son las siguientes. Una clase abstracta no puede ser instanciada. Otra vez nos está especificando eso. Una clase concreta que herede una clase abstracta deberá implementar, y acá el término correcto es deberá, sí o sí, se te obliga, es un contrato también, implementar cada uno de los métodos de esta última.
Antes de entrar a las diferencias y analogías de interfaces y clases abstractas, acá tengo dos ejemplos, ¿ya? Esto yo les voy a pedir que lo hagan en la parte práctica. Es una figura geométrica. Acá vamos a nosotros tener que, y no hay más descripción de este ejemplo, es solamente esto. Ustedes que tienen que determinar acá qué atributos y qué comportamiento podemos nosotros modelar en una figura geométrica. Si pueden ver la parte visual acá, pudiera ser, entre otras cosas, el color, ¿no? Pudiera ser el color. Entonces acá pudiera haber, ¿no? una propiedad que sea el color, con sus, perdón, un atributo color con sus respectivas propiedades, y quizás un método para mostrar el color de la figura geométrica. Por debajo de esta clase base vamos a tener clases derivadas o clases hija: cuadrado, triángulo, círculo. Entonces, estas tres figuras geométricas están heredando el atributo color que estoy identificando. Sin embargo, cada una de estas figuras geométricas tiene características especiales. Este es un cuadrado, este es un triángulo y este es un círculo. Si nosotros quisiéramos implementar un método que se encargue, por ejemplo, de calcular el área de estas figuras geométricas, es decir, el área, acá quiero calcular el área, ¿no ve? Pudiéramos hacerlo de la siguiente forma. Tendríamos acá un método llamado área cuadrado. Tendríamos otro método llamado área triángulo. Tendríamos otro método llamado área círculo. Pero como estamos dentro de una familia de clases acá, podemos hacer, y noten que estos nombres de métodos serían diferentes. Pero si nosotros quisiéramos que sea el mismo nombre, calcular área nada más, y nosotros hacer que sea diferente para el cuadrado, para el triángulo y para el círculo, pudiéramos implementar una interfase, acá una interfase que haga esto, o pudiéramos implementar una clase abstracta. Entonces, la interfase o la clase abstracta va a tener declarado un método calcular área, ¿no? Método calcular área. O si van a utilizar una clase abstracta, lo propio, ¿no? Método para calcular el área, sin especificar el tipo de figura geométrica. Entonces, cuando nosotros implementemos ya sea la clase abstracta o la interfase, se te va a obligar a implementar el método. Entonces, por ejemplo, en el cuadrado vamos a tener que el método calcular área, implementándolo, va a ser, pues, recuerdan cómo se calcula el área, ¿no? Base por altura sobre 2. En este caso la base y la altura, como es un cuadrado, son las mismas. Pudiéramos modificar matemáticamente la fórmula, pero es eso, base por altura, eso tiene el mismo valor. En el triángulo es diferente, ¿no? El triángulo es diferente. Bueno, en realidad la fórmula es diferente, ¿no? Y para el círculo también es diferente, porque si recuerdan, entra también acá en escena un atributo diferente al cuadrado y al triángulo, que es el radio. Entonces, cuando tú calcules el área del círculo, vas a también tener que trabajar con el radio, ¿no? Y son tres cosas diferentes, pero nosotros lo podemos implementar con el mismo nombre, método calcular área, ya sea de una interfaz o de una clase abstracta. ¿Ya? Es un ejemplo. Otro ejemplo, que este sí lo vamos a implementar enseguida. Tenemos acá una clase abstracta. Tenemos una clase abstracta llamada desplazamiento. Le vamos a poner una A mayúscula, sino para diferenciar. A, desplazamiento. Y lo que vamos a implementar es el método moverse. ¿Recuerdan de la clase pasada? Algo similar hicimos. Vamos a tener acá moverse como clase abstracta. Y nosotros vamos a implementar algunas de estas clases, porque acá, como pueden notar, el caballo, el humano y la ballena se desplazan o se mueven, si quieren, de forma diferente, ¿no? El caballo galopando, digamos, el humano caminando y la ballena nadando. Entonces, pudiéramos tener métodos separados. Acá pudiera ser desplazar caballo, desplazar humano, desplazar ballena. Pero para implementar el polimorfismo dinámico, es decir, tener un solo nombre de método y aplicarlo
de acuerdo al tipo de clase que estamos implementando, entonces lo vamos a hacer a través de, en este caso, una clase abstracta, pero también pudiéramos utilizar también una interfase, ¿ya? Entonces lo voy a traer acá. Yo ya tengo abierto acá el Visual Studio. He creado las tres clases. Acá está la clase ballena, la clase caballo, la clase humano. Ya las he creado, ¿ya? Lo que vamos a crear ahora es la clase abstracta llamada desplazamiento. Entonces me vengo acá, clic derecho, agregar clase, le vamos a llamar a desplazamiento. Noten que estoy utilizando el elemento llamado clase, pero nosotros vamos a cambiar, vamos a agregar la palabra clave abstract para identificar esta clase como abstracta. Agregar, acá está la clase. Entonces nosotros, tal cual nos indicaba la sintaxis, para indicar que esta va a ser una clase abstracta, tenemos que agregar la palabra clave abstract, ¿no? Abstract. Entonces acá solamente vamos a tener por ahora el método llamado, a ver, acá está en el ejemplo, llamado moverse. Pero ¿qué nos decía la sintaxis de lo que es un método abstracto? En la sintaxis nos decía lo siguiente, y este es un método abstracto. Entonces acá una de las diferencias con interfaz es que aquí sí podemos agregar el modificador de acceso. En este caso lo voy a poner public. La palabra clave abstract para identificar este método como abstracto. Luego, si es que va a haber un return, en este caso no va a haber un return, va a ser void nomás. Y el método se llamaría, según tenemos acá en el ejercicio, moverse. Paréntesis abierto, paréntesis cerrado. Acá pudieras pedir algún parámetro, es decir, quizás la distancia que quieres moverte en metros, pudiera ser. Pero lo vamos a dejar así. Entonces ya está declarado el método abstracto. Ya está declarado. Entonces, lo vamos a implementar en la ballena. Acá está la clase ballena. Está vacía, obviamente, ¿no? Pero estamos simplemente probando la implementación de la clase abstracta. Entonces, la teoría nos decía que para implementar una clase abstracta en una clase, como en esta de acá, es una clase común, utilizamos los dos puntos y el nombre de la clase abstracta, que en este caso es a desplazarse. No, ¿cómo le hemos llamado? Acá está, a desplazamiento. Voy a verificar. Noten que acá me he equivocado. Le he puesto un acento acá. Le vamos a cambiar el nombre ya. Noten, ¿no? Acá arriba de la A hay es como el acento invertido, pero que he debido presionar mal el botón. Le vamos a cambiar el nombre. Ya, cambiar nombre. Esto simplemente es una A sin acento. Enter. Y ya está. Ahora sí, me vengo acá a desplazamiento. Ahí está. Enter. Y el comportamiento en cuanto al la implementación obligatoria de los métodos, en este caso abstractos, es la misma que en interfaces. Por eso acá nos sale un error. Acá está error, ¿no? Nos dice ballena no implementa el miembro abstracto, y acá también, como es parte de la documentación oficial de Microsoft, le llama miembro, ¿no? al método. Dice acá, ballena no implementa el miembro abstracto heredado a través de la clase a desplazamiento, que es abstracta. Vamos a hacer que nos corrija automáticamente con Alt Enter y vamos a implementar la clase abstracta. Acá está, implementar clase abstracta, y esto es lo que va a hacer. Como pueden ver, va a agregar el método moverse, public void moverse, pero va a utilizar de manera, como nos indicaba la teoría, va a hacerlo a través de un override. Acá está.
override void mover. Y acá nosotros hacemos lo que necesitemos realizar como funcionalidad del método moverse, pero específicamente para la clase donde la estamos implementando, la clase ballena. Entonces acá pudiéramos implementar algo sencillo, .show, y acá vamos a indicar, ¿no?, la ballena se desplaza o se mueve nadando. Y ya está. Y ya está. Entonces, si nosotros vamos a implementar esto en un botón sencillo, vamos a implementar en C# acá button, es un Windows Forms, y ya luego vamos a entrar. Con esto estaríamos terminando ya la parte de programación en objetos. Acá está el botón. Yo puedo crear una ballena. ¿Por qué? Porque la ballena es una clase como tal, no es una clase abstracta, es una clase. Entonces puedo crear yo una ballena. Le voy a llamar mi ballena. Y no solamente lo puedo declarar, lo puedo instanciar, porque, como les había dicho hace un momento, es una clase. Perdón. Perfecto. Ahora yo le puedo decir al objeto ballena que acabamos de crear, punto, que ejecute el método moverse. Y como pueden ver, nos reconoce que el método moverse está dentro de la clase ballena. ¿No? Está dentro de la clase, nos está reconociendo de esa forma. A pesar de que nosotros lo hemos declarado en la clase abstracta, pero lo está reconociendo como parte de la ballena, ¿no? Entonces podemos hacer esto. Ahora, si nosotros lo implementamos en el caballo, por decir, la misma lógica, dos puntos, abstracta, vamos a implementar acá, perdón, acá abajo es, dos puntos, abstracta desplazamiento, vamos a implementar, acá nos obliga a implementar, acá está el método moverse, y acá podemos hacer algo totalmente diferente, ¿no? Totalmente diferente, porque lógicamente el caballo se desplaza de diferente forma, ¿no? Entonces acá ponemos el caballo se desplaza galopando, por decir, ¿no? Y ya está. ¿Cuál es otra vez, cuál es la gracia de hacer esto, ¿no? Como pueden ver acá, estamos implementando el concepto de polimorfismo en el método moverse. Acá, como pueden ver, el método moverse es exactamente, bueno, es igual en nombre que el método moverse de la clase caballo. Sin embargo, en la implementación, cuando nosotros queremos usar el método moverse, tú, independientemente de si es una ballena, si es un caballo, si lo implementas en humano, también en humano, puedes ejecutar el método y va a ejecutarse el código que tú hayas implementado, que puede ser completamente diferente, ¿no? Podría ser completamente diferente, o si quieres, pudiera ser en algún caso igual, pero bueno, esa sería una opción, ¿no? Entonces acá, en el botón, esto lo voy a cerrar, lo voy a traer acá, en la implementación, podemos crear acá un caballo, ¿no? Caballo, igual lo voy a instanciar. Noten que no he creado yo constructores, pero C# me va a asignar unos por defecto, ¿no? Acá está, moverse, punto y coma, y ya está. Y los reconoce como parte, el método moverse como parte de la clase caballo, ¿no? Lo reconoce. Ahora, ¿qué decía? ¿Qué decía la teoría? No puedes
por definición, crear un objeto de una clase abstracta. Es lo que te decía, vamos a comprobar. Abstracta, desplazamiento, así se llama nuestra clase abstracta. Le vamos a llamar acá clase, no, esto ya sería un objeto clase abstracta, ¿no? Igual a new, a desplazamiento, y como pueden ver, nos sale un error acá, nos dice no se puede crear una instancia de la interfaz o de un tipo abstracto. Lo propio, si tuviésemos una interfaz y vas a querer declarar e instanciar una clase abstracta, no te va a permitir. No se puede. No te permite. ¿No? La parte teórica nos indica que eso no es posible. ¿Qué más nos decía? Una característica interesante que nos decía que acá podemos nosotros modificar, agregar el modificador de acceso. Otra de las diferencias que nos indicaba era que dentro de una clase abstracta podíamos tener métodos que sean abstractos o no. ¿A qué se refiere? Si nosotros acá agregamos un método como tal, un método no abstracto, sino un método public void saludar, por decir algo sencillo, noten que aquí no me sale error. No me sale error. ¿Por qué? Porque la teoría te dice que tú puedes tener un método implementado dentro de una clase abstracta, cosa que no puedes hacer esto en una interfaz. Y acá pudieras hacer cualquier cosa, ¿no? Pudieras hacer algo, por decir un message box. Lo estoy implementando en realidad, ¿no? Ahí, estamos implementando el método saludar. ¿Qué más nos decía la teoría de una clase abstracta? Nos decía que una clase abstracta podría contener atributos, eso también nos decía, ¿no? Una clase abstracta no puede crear instancias, ya lo hemos comprobado. El único objetivo de las clases abstractas es implementar el comportamiento. Pero vamos a ver si nos permite agregar un atributo del desplazamiento, digamos la velocidad a la cual te estás desplazando. Prop full, tap tap, int, que sea un int, o un double acá vamos a poner, la velocidad con la cual te estás desplazando, y acá vamos a poner velocidad, y ya está. Noten que en el caso del atributo que ustedes quieran implementar en la clase abstracta y también la propiedad, los get y los set, sí te permite en una clase abstracta. Puedes tener acá atributos, puedes tener propiedades. Con algún propósito, obviamente, ¿no? Acá lo pudieras utilizar, ¿no? Saludar, hola mundo. O otro método que sea public void mostrar velocidad. Pudiera ser. Entonces acá nosotros en un message box vamos a mostrar la velocidad a la cual se desplaza el objeto, ¿no? Y acá pudieras agregar la velocidad. Te permite. Eso es algo que, como les digo, en una interfase no nos va a permitir. Entonces, volviendo a la presentación, podemos ya quizás ver las diferencias entre lo que son clases abstractas y las interfaces. Diferencias y analogías entre clases abstractas e interfaces. Inicialmente, una clase abstracta puede contener tanto miembros concretos y también abstractos. Lo hemos probado hace un momento.
La interfaz únicamente abstractos. En realidad no ponemos abstract en las interfaces porque por definición todos los métodos van a ser métodos virtuales. Solamente los vamos a declarar. ¿Qué más? Una clase no puede implementar una o más interfaces, ¿no? Una clase abstracta no puede, una clase no puede implementar una o más interfaces, mientras que solo puede heredar una única clase abstracta. ¿A qué se refiere esto? Les muestro en el código directamente. Nosotros pudiéramos tener acá otra clase abstracta. Así rapidito lo vamos a hacer. Clic derecho, agregar clase. Acá la vamos a llamar abstracta. Enter. Vamos a agregar acá abstract. No voy a implementar nada, simplemente quiero mostrarles que no nos va a permitir ya. Estamos en Ballena, hemos implementado la clase abstracta desplazamiento, coma, abstracta. Noten que eso es lo que pasa acá, te dice, la clase Ballena no puede tener varias clases, no puede tener varias clases base, es decir, no permite que implementes más de una clase abstracta. ¿Por qué? Porque en realidad, a pesar de que es abstracta, en realidad es una clase especial abstracta. Es decir, acá tienes una clase abstracta, y cuando realizas la implementación, es como si estuvieses haciendo en realidad herencia de otra clase. Y si haces esto, ya no puedes heredar de alguna otra clase, incluyendo una clase abstracta, ya no te va a permitir. ¿Por qué? Porque C# no soporta herencia múltiple. Esa es una de las diferencias con las interfaces. En la interfaz no pasa esto, no pasa este problema. Tú puedes implementar X cantidad de interfaces en una clase, eso es lo que se refiere. Acá tienes la clase, acá tienes la interfaz 1, la interfaz 2, y sí, en interfaces te permite hacer esto. Esto está bien y esto está bien. Esa es otra de las diferencias entre lo que son clases abstractas e interfaces. Luego, tanto de una clase como de una interfaz no se pueden crear instancias. No puedes instanciar. Si pudieras declarar, pero no lo vas a poder instanciar, o si quieres no lo vas a poder construir físicamente el objeto. A eso se refiere. Luego, los miembros abstractos, tanto de una interfaz como de una clase abstracta, deben ser implementados en el tipo heredado. Te obliga, esa es otra de las características que son análogas entre ambos, entre clases abstractas e interfaces. ¿Qué más para ya terminar? Abstractas versus interfaces. Para complementar, la principal diferencia que podemos observar es que en las clases abstractas podemos indicar el modificador de acceso. Les he mostrado también eso. Mientras que en las interfaces no puedes modificarlo. Es más, es por defecto eso. No puedes especificar. Es público por defecto. Cuando utilizamos interfaces podemos implementar múltiples interfaces. Una forma de implementar herencia múltiple a través de interfaces. Mientras que solo podemos utilizar una clase abstracta como base, una sola. 3. En una clase abstracta, al poder incluir miembros no abstractos, les he mostrado también, podemos incluir una implementación por defecto. ¿No? Pudieras utilizar uno de esos miembros no abstractos para incluir una implementación por defecto, ¿no? Es decir, acá les he mostrado en la clase abstracta a desplazamiento, tenemos acá un método que no es abstracto, a eso se refiere, ¿no? ¿Qué más? El 4 dice, desde C# 8 podemos crear elementos por defecto. En una clase abstracta, podemos incluir un constructor.
mientras que en una interfaz no. Esta es una de las últimas diferencias, hablando obviamente de C# versión 8 en adelante. Eso es algo que no hace mucho, un par de años recién se implementó esto, pero es relativamente nuevo. Es decir, acá podemos nosotros agregar un constructor. Podemos agregar, acá está, tiene el mismo nombre de la clase abstracta. Y acá podemos implementar un código para construir, ¿no?, la clase abstracta. Pero esto es algo que solamente funciona de la versión, desde la versión 8 de C#. ¿Ya? En el mío funciona. Yo estoy utilizando el Visual Studio 2019 y tiene la versión 8 por defecto para C#, ¿no? Este es un caso particular. Si están utilizando el 2013, por ejemplo, no va a funcionar. No les va a permitir esto. No les va a permitir agregar un constructor en una clase abstracta. ¿Ya? No les va a permitir. Creo que utiliza la versión 5, el Visual Studio 2013. ¿Ya? Es como todo, ¿no? Esto va siempre, los lenguajes también se van actualizando. C#, Java, Python, se van actualizando. Python, hasta hace un tiempo atrás, no soportaba programación orientada a objetos. Ahora ya soporta. Van actualizándose también los lenguajes de programación, ¿no? Entonces esto yo lo voy a grabar. Les voy a pasar este pequeño ejemplo, ¿ya? Con esto ya habríamos concluido todo lo que es el tema de programación orientada a objetos, ¿no?, incluyendo lo que es herencia, interfaces, clases abstractas. Habríamos terminado. Vamos a pasar ya al siguiente tema, pero no nos vamos a olvidar, ya vamos a aplicar, por ejemplo, el manejo de archivos, que es una etapa previa al manejo de base de datos. Vamos a manejar objetos que tengan una estructura dentro de lo que es una clase abstracta, por ejemplo, para implementar métodos de forma obligatoria. ¿Ya? Vamos a ir pero recordando, vamos a hacer ejercicios. Yo también les voy a dar ya ejercicios para que vayan practicando lo que es ya toda esta segunda parte de programación orientada a objetos, de herencia, clases abstractas e interfaz. Ya voy a detener ya la grabación.